un día me dijiste que me ibas a contar toda esa historia, entonces, ¿cuándo me la vas a contar? Y me dijo, vamos a buscarnos el tiempo y te la voy a platicar. Y entonces, ese chayote que le di a la señora Jorge, en realidad se tradujo en 50 horas de entrevistas, que es el origen de este libro. Y yo quiero decir sobre todo que es un empresario exitoso, que es un hombre visionario, pero también es una gran persona, es una persona que no es perfecta. Cuando está enojado no hay que acercarse al señor Coppel, la ira es dura con el señor Coppel, pero él es una de las personas más generosas, más brillantes, más nobles que he conocido. Y entonces, pues tener la oportunidad de contar estos detalles de su vida y de haber escrito este libro fue un gran privilegio para mí, pero sobre todo porque hace un gran privilegio, por lo menos a nombre de la calidad humana de A mí me toca hacerte las preguntas difíciles. ¿Ok? Para primero, leyendo el libro, en mi opinión, lograste muchas cosas de la mano de Carlos. O sea, un neto al desnudo, un neto profundamente honesto, un neto profundamente valiente. En los episodios claves de tu carrera, que la conocemos hace 50 años, aterrizas en el tiempo compartido, porque prácticamente aterrizaste con un helicóptero en el tiempo. Y luego le picas el botón de fast forward y aquí nos encontramos. Uno de los empresarios más exitosos en México y más allá de México. Particularmente me llamó mucho la atención una de las citas que haces en el libro, entre muchas, que son aprendizajes para todos nosotros. Y conecto los comentarios de Carlos y de Javier, que dentro de tu grandeza existe un neto muy humilde. Y voy a mencionar una cita que me conmovió mucho. Cuando llegas a Los Cabos y dices, a ver, aquí hay que invertir en el Mar de Cortés. Todo el mundo, todos los desarrolladores exitosos de Los Cabos en el Mar de Cortés, con excepción de algunos desarrolladores locales. Y tú te fuiste para el Pacífico. Cuando todo el mundo le apostó que no ibas a tener nada de éxito en el Pacífico. Fuiste el pionero que fue al Pacífico. Pero lo dices muy claro. No fui visionario. Sencillamente no me alcanzaba para comprar en el otro lado. Ese es el neto. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia una vez más y a todos ustedes en el podio por sus palabras tan amables y tan sentidas. Efectivamente, cuando llegué a Los Cabos me llevaron a Rasta, yo no quería ir. Yo estaba muy feliz en Mazatlán, yo llegué, ya le hice, ya tengo mi proyecto, ya tengo 2 Cadillac. No había más que Cadillac, el carro un Cadillac paralítico para mí. Y me dicen, hay que irnos a Los Cabos. Y llego a Los Cabos y estaba horrible, chiquito, polvoso, sigue igual, nada más que más grande. Te regalo. Entonces, pues ya me empecé a ubicar y se me encontró con dinero ajeno. Yo no llevé ni un centavo a Los Cabos. A mí me invitaron a participar. Un amigo muy querido que ya se nos adelantó también, Alberto Haas, queridísimo amigo mío. Y él vio en mí lo que otros no, y me dijo, vente a Los Cabos, escoge un terreno, hacemos juntos un proyecto, el dinero te lo consigo yo, y tú eres el 60% del dueño del proyecto, y el 40% es para los inversionistas que te voy a conseguir. Yo al principio decía, no puede ser cierto,
No, pero después me di cuenta por qué, porque tuve que pagar un crédito que me tardó 20 años en pagar, pero finalmente lo terminé de pagar. Entonces eso fue, ya que tuve presencia en Los Cabos, en 1994 en Mazatlán secuestraron a una tía mía y murió. Entonces dije yo, uy, anda muy cerquita. Entonces dije, yo me voy de aquí. Y todo Mazatlán me dijo, ¿cómo? ¿Por qué te vas? Van a ver por qué. Y me fui a Los Cabos y fue cuando llegué y vi el Pacífico. Yo rentaba una casa, porque pues acababa de llegar y no tenía nada. Y cuando vi el Pacífico, yo veía las playas, las pendientes de los cerros perfectas para un proyecto hotelero, todos vistas al mar, muy lindos terrenos. Pero el mar era muy bravo, no se puede bañar uno ahí. Y había ciertas épocas de vientos muy fuertes también. Entonces eran dos problemas que tenían los terrenos. Pero pues yo sin tener recursos, con muy poco, y pidiendo afiado y pidiendo créditos, logré hacerme de muchos años, hasta un ejido compré. Un ejido que era pura playa. O sea, los ejidos se daban para tranquilizar rancheros, no para que cultivaran, porque no había cómo cultivar la playa, pero cómo le sacaron la alma. Eran 57 ejidatarios. Todos tenían que firmar. Le tocó como $500,000 a cada uno. Imagínate el terreno que les compré. Se lo pagué en 20 años, ¿verdad? Pero finalmente lo pagué. Entonces ese fue el motivo por el cual me fui al Pacífico. Y ahora mucha gente dice, qué visionario, qué bárbaro. ¿Cuál visionario? Era falta de dinero. Y así es. Entonces, mi neto, pues antes que nada, un honor estar aquí sentado a tu lado. Efectivamente nos conocemos hace como 60, pero la verdad es que coincidimos, porque tú serás más inteligente que yo llegué, ¿no? de Matamoros, ¿no? Pero he hecho high school, entonces tuve que hacer prepa de bajo, entonces me llevas nada. Pero coincidimos en la cuchilla. Y ahí después pues ya te recibiste, me recibí. Y me acuerdo, yo trabajaba, yo trabajé en todas las empresas, en el diario, pero trabajaba en Macán, Erickson. Y entonces voy caminando ahí por la zona rosa, por ahí Holanda, voy encontrando a gente. Dice Nicolás, ¿qué onda? Pues nada, a ver, ¿qué haces? Pues aquí está mi tarjeta. Oh, me da gusto, dice que mis amigos están regresando. Y eso pues no se puede olvidar, porque te toca el corazón. O sea, yo tenía varios años de no ver al neto, después de que salió la foto. Y luego entonces le digo, ¿y tú? Me dice, pues aquí está mi tarjeta. Entonces decía, Mazatlán Real Estate, el logo era una cornamenta de venados, Neto Coppel, pues. Le dije, ay, cabrón, ¿no? Ahí, a partir de ese año, que fue hace la friolera de 45, hemos estado en las buenas, en las malas, en las duras. Entonces, yo conozco a Neto exitoso, conozco al emprendedor, conozco al visionario, pero conozco a ese ser humano. Y Neto, platícanos por favor
¿qué es la amistad para ti? Porque otra cosa que me impacta mucho a mí, que me impactó, es que cuando cumplió 60 años Neto, nos invitó a Mazatlán a una comida. Estábamos el licenciado López Negrete y yo, le llevamos un video de Elvis, porque además Neto es melómano, cinéfilo, después nos comentarás de todo eso, y ávido lector. Entonces, ese video de Elvis Presley lo editamos para que dijera: hey Neto, happy birthday. ¿Te acuerdas? Bueno, entonces estábamos comiendo allá en Mazatlán, en la casa de tu tío Sergio, y estaban unos vatos atrás, ¿no? Me dice: hola, Suben, te voy a presentar a mis amigos. Y yo dije: bueno, pues esta raza, ¿quién es? ¿No? Porque no están acá, ¿no? Y me dice: mira, ellos me daban de comer cuando yo andaba de perro, no tenía ni dónde dormir, me invitaban a sus casas y son mis amigos. ¡Wow! ¿No? Entonces dices: híjole, eso Neto ya era un empresario muy importante, ¿no? Entonces tu característica de amigo, tu lealtad, el que te preocupas por ellos, pues coméntanos un poco. Muchas gracias, Polo. Mira, yo soy un humanito más de los 8,000 millones que vivimos en el planeta. No soy especial, hay muchas gentes buenas y hay muchas gentes campeonas para los negocios, etc. Pero la amistad para mí siempre fue sagrada. Y no fingir una amistad, sino que sea de verdad, ¿no? Facta, no verba, como decían los romanos. Entonces, todavía los tengo. Ya se me murieron varios. Es que mi raza de kinder y de primaria y secundaria, además, digo, balazos. Y unos se fueron a México, a Guadalajara, otros a Monterrey. Pero esos que estaban ahí eran pura racita que había de Guadalajara, pues sin lana y así nomás. Y eran como 6 o 7, y ahí estaban todos porque gozo su amistad, gozo su presencia y su compañía. Ya nomás me quedan 2 de esos 6 que te presenté, pero hasta el final estuve con todos y cada uno, porque yo creo que es lo más hermoso que hay en el mundo, una verdadera amistad, que sepas que puedes contar con alguien siempre, en cualquier circunstancia. No se trata de dinero, se trata también de compasión, de amor, de cariño. Yo creo que todos sentimos lo mismo, todos sentimos amor y rencores y todos los defectos de los humanos, pero para mí eso es la amistad, ¿ves? Y voy a estar ahí hasta que se me muera. Ya está malito uno, pero voy a ver a su casa. Le digo: bájate al piso de abajo, sigues en el piso de arriba, porque en la casa que hizo el papá, fíjate. Y ahí estaba arriba, ya se bajó, ya hace poquito me dijeron: ya está abajo, ¿no? Que bueno, ya no tengo que trepar la escalera, pero pues esa es la amistad para mí. Sobre ese tenor, señor Cooper, te quiero preguntar sobre una situación que se ha repetido a lo largo de tu vida y es enfrentarte a retos muy fuertes. Pienso en la muerte de tu padre, que está en la casa, que está ahí relatado en el libro. Pienso también de ese problema que tuviste un día con las elecciones y del cual saliste, y del cual pocas personas pueden decir eso. Y además que admiro mucho que un empresario es reconocido por tantos, pues también hacerte platicar de esas situaciones complejas de su vida. Y así se te van presentando retos. Ahora tienes el reto del acuario de Mazatlán, donde de pronto sucedió que Sinaloa está en una situación complicada y en un proyecto que ya es un icono de
ciudad, que tú lo hiciste como un legado hacia Mazatlán, pues hoy enfrenta también una situación complicada, pero que tú nunca pensaste y que nadie pensó como fue esta situación de la violencia que inició hace 2 años. Y mi pregunta es, ¿qué has aprendido? ¿Cuál es tu reflexión como ser humano para levantarte de esos grandes problemas? ¿Con qué se levanta uno de esos problemas? ¿Y qué enseñanzas te van a dejar estas situaciones complicadas? Sí, mira, voy a empezar por la muerte de mi padre, ¿no? Mi padre se metió un tiro cuando yo tenía 26 años. Mi papá, un hombre muy guapo, era un artista de cine, deportista, dedicaba a la rampa, esquiaba, era mi ídolo. Pero nunca la hizo. No estudió una carrera, no se usaba en aquel tiempo, no le fue bien, Mazatlán era un lugar muy chico, el negocio en el que él estaba era un negocio ratonero, un poquito de dinero, y finalmente se hartó de la vida que llevaba, de andar en puros bochos, de deberle a todo el mundo, y dijo, ¿sabes qué? Me voy. Y cuando sucedió, un golpe tremendo para todos. Pero fíjate que lo confieso en el libro también, y mis hermanos me van a matar. No se los voy a dar mis hermanos. Pero ¿cómo? Cuando murió mi padre, a las 6 de la mañana sucedió. Y yo tomé la batuta ese día y le dije a mi mamá, lo enterramos hoy mismo, nada de andar con velorios y yo digo, no, él no hubiera querido eso. Entonces, lo velamos ahí en la casa y a las 4 de la tarde ya estábamos en el panteón. A las 5 lo enterramos y a las 6 ahí lo dejé. Ya no podía yo lamentarme más porque yo sabía que ella no podía más. Yo entendí por qué lo hizo. A mí no me sorprendió. Fue una tragedia. Hace poquito cumplió 50 años de muerto. Y hice una comida para todos los que conocieron a mi papá y fueron 100 personas. Es que mi papá murió de 51 años. Entonces todos sus amigos sobreviven. Muchos de ellos y otros que eran un poco menores que él. Me dediqué a ver para adelante. Me dejó el negocio en ruinas, lo tomé en ruinas, renuncié a mi trabajo en Caterpillar, yo trabajaba en mi compañía Caterpillar, y me dediqué a tratar de salvar la flota. Fue imposible, los 2 años peores de mi vida estuve ahí, debiéndole a todo el mundo, cheques botadores, y ahí viene el de la farmacia Marisa, escóndete, viene a cobrar. Híjole, porque en las farmacias firmábamos porque no había lana, entonces ya no nos fiaban, nos íbamos a otra farmacia. Sí, compra, y dice, pues tiene dinero. Entonces, eso fue muy duro para mis hermanas, para mi hermano Gaby, para mi mamá, pero mi mamá se enojó. Yo agarré el negocio en el medio, se lo pasé, le dije, no puedo, no alcanza para 2, apenas te va a alcanzar para ti. Y fue cuando yo me fui. Pero yo dejé a mi padre en el panteón el día que se murió. Nunca dejé de amarlo, y por eso le hice su misa y su comida de 50 años de edad. Muy pocos puedo presumir eso. Normalmente te mueres y ya no hay nadie que te regale lo que ya están todos viejos. Pero mi papá le tocó eso. La segunda pregunta que me hiciste fue eso. Bueno, por ejemplo, el acuario, Yo soy mazatleco, yo nací en el Sanatorio Mazatlán, en la calle Ancla. O sea, no se puede ser más mazatleco. En un día de septiembre, un calorón.
hace un calor horrible, es el peor mes del año. No vayan a septiembre. Y sin aire acondicionado, en el 47 nací, no, pues, era así, nada más abanicos. Entonces, siendo de Mazatlán, pues, fui al ICO, una escuela de padres javerianos italianos que un patronato de padres de familia trajo desde Italia para que nos quitara lo bronco y lo burro y sí, el tiro, pues es que imagínate, Mazatlán, pues allá, 50. Me acuerdo cuando llegué a mi primer día de clases a kinder, vi que los padres traían guaraches con calcetines. Y dije yo, ¡qué facha! Yo tenía 4 años y yo me acuerdo, le dije, papá, traen calcetines con guaraches. Así son ellos, cállate. Bueno, pues yo crecí en Mazatlán. ¿Quién no quiere a su tierra? Todo el mundo quiere a su tierra, donde hayan nacido. Pero las cosas van cambiando. Mazatlán es ahora un gigante, por decirlo así. Tiene 600, 700 mil habitantes, ha crecido enormemente, está precioso. Tiene todos sus problemas que ya sabemos, pero esos problemas se iniciaron hace poco. Yo cuando decidí hacer el acuario, pues hace 5 años, o 6 o 7, que tomé la decisión de hacer el acuario, porque la propuesta era esa. Lino Ordaz, que es mi primo, él también es mi primo, pero no se pone el cope porque a veces le da pena. Es puto pendejo. Quirino, primo nuestro, fue gobernador de Sinaloa, y me dice, porque yo traía un proyecto de promover Mazatlán, para hacer algo en Mazatlán que fuera icónico, como cuando llegas a Sydney, Australia, y ves el edificio de la ópera y dices, Sydney, ¿verdad? Que lo identificaras. El Golden Gate San Francisco. Yo dije, ¿qué haremos en Mazatlán para que se distinga algo icónico y sea un imán para el turismo? Entonces pensamos en un museo con un edificio icónico, como el de Bilbao, por ejemplo. Entras y está vacío, hay un teléfono de langosta, nada más, no lo han visto, es una langosta y es un teléfono, pero está vacío. Vas a ver el edificio, que es una maravilla, ¿verdad? No tiene ni una línea recta. Entonces dije, bueno, pues un museo, ¿ok? Un museo. Entonces, junté a unos cuantos empresarios, no grandes, porque no jalaron, eran más bien chiquilladas, menores acá, y juntamos una lanita entre todos. Yo puse casi todo, pero yo dije que era un grupo, pues para que tuviera más punch, ¿no? Y no yo solo, ¿no? Entonces, ¿a quién le mandamos a hacer el proyecto? Pues, ¿quiénes son los mejores arquitectos de México para hacer cosas grandes? Y es cuando Fernando Romero estaba haciendo el aeropuerto de México, el nuevo aeropuerto, o cuando menos cuando ya se había aprobado, ya Norman Foster, su socio y todo. Entonces dije, pues es Fernando Romero. Le pedí cita, vamos a hablar con Fernando, y me enseñó varios anteproyectos que tenía, y yo dije, este es. Y le dije, bueno, a ver, ¿cuánto me cobras? Pues tanto. Innegable. Yo dije, sale. Pues hizo un proyecto divino, es como un platillo volador, pero es una madre perla, una concha de Conchanaca. Divino el edificio, gigante, que está volando. Le hice el platillo volador. ¿Y qué le vas a poner? Nada. Adentro, lo que sea, un barco camaronero viejo. La cosa es que vayan a ver el edificio y que digan, eso es Mazatlán. Esa es mi intención. Había unas tierras que eran el parque de la ciudad. Entonces, entre un amigo mío y yo, Guillermo Cerecero, hicimos, le cambiamos de nombre, le pusimos Parque Central, en Estados Unidos, para que sonara más caché, ¿no? Acá, ¿no? Parque Central, tienen
y le decimos Central Park. Claro, sí. Entonces, ya nos entregó el proyecto Fernando, todo el mundo maravillado con él, y dijimos, bueno, pues ahora vamos a buscar la lana, seguro vamos a conseguir dinero por todas partes. Entonces, y del otro lado del parque vamos a hacer un acuario. Fue una palabra que dijo, vamos a hacer un acuario. Entonces llega aquí a la gobernatura, porque yo había empezado antes que eso a promoverlo, y me dice, olvídate del museo, vamos a hacer el acuario. Le dije, pero yo tengo el proyecto del museo. No le hace, es mucho más atractivo un acuario. Claro, es mucho más atractivo un acuario que un museo. Le dije yo te consigo la mitad del dinero. El gobierno pone la mitad del dinero a fondo perdido. Tú consigues el resto, Bancomex te presta tanto y tú nomás pones tanto. Dije, bueno, pues hasta aquí, hasta puede que gane lana aquí. Dije, chuy. Entonces, arrancamos, consigue el dinero que vino, yo, ¿qué yo lo que voy a hacer? Consiguió la lana. Yo dije, nunca la voy a conseguir, pues la consiguió. Entonces, pues ya tuve que moverme con rapidez, invertirle a ciertos proyectos que había que hacer antes de hacer el proyecto del acuario, y nos agarra la pandemia. Se multiplican los problemas, se alenta la obra. La pandemia duró un año más. Se retrasa la obra, el dólar se debilita, y en pesos se nos va a las nubes el costo del acuario, y termina por costar, iba a costar 1.200 millones, costó 2.000. ¿Saben sumar la diferencia? 1.200 de diferencia. 800, perdón. 800. Pues esos son los que tuve que pedir prestados. Fíjate, sin dinero me aventé un acuario de 2.000 millones de pesos. Sin un clavo. Bueno, sí puse una lanita al principio, pero después se me vino el mundo encima y ya tengo 2 años reestructurando deudas. Pero ¿saben? Me aguanté el miedo. Miedo nos da a todos. ¿Tampoco creen que no me da miedo? Coño. Pero el secreto es superar el miedo, dominarlo. No permitir que te agobie, no permitir que te derrote, no permitir que te paralice. Todos tenemos miedo de algo. Entonces, eso me ha ayudado mucho a mí. Tengo una confianza en mí mismo extraterrestre. Así de verdad, porque me la ha dado la vida, me la ha dado Diosito, me la ha dado la providencia, como decía Julio Verne, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Así he podido yo hacerle frente a grandes retos como la muerte de mi padre, la mortal y el acuario, y todos los demás hoteles proyectos en los que he estado, en los que las cosas no salen siempre bien, se retrasan, son más caras, pero eso es trabajo, confianza en ti mismo y rezarle a Diosito. Y quisiera agregar una connotación adicional, si me permites. Es de sabios cambiar de opinión. Tú hiciste una decisión estratégica muy importante después de rehusar por muchos años meterte al negocio del todo incluido. Muchos años. Y tu equipo de profesionales que trabajan contigo, que han estado contigo por muchos años, por fin te convencieron. Hoy por hoy, el negocio del Grupo Pueblo Bonito de alimentos y bebidas, porque sé el número, es de 2.400 millones de pesos. Esa es una decisión que decidiste tú cambiar, ¿no? Que te costó trabajo absorber, pero que un día amaneciste seguramente y dijiste, voy para adelante, y el resultado está.
Mira, sí, es verdad. Mira, Marco Aurelio dice, si alguien me convence que yo estoy equivocado y él tiene la razón, voy a cambiar de opinión y aceptarla de él, porque no se trata de imponer mi opinión, se trata de la verdad. No se trata de ego. Y yo me equivoqué rotundamente, porque los humanos tenemos ciertas fijaciones mentales que son como core values, o sea, valores nucleares, que los traes desde que naciste, y son creencias que uno trae y que a veces están equivocadas. Y cuando empezó el todo incluido a meterse el tiempo compartido y yo me enteré, y dije, pues esto no va a volar, porque chocan los dos proyectos, los dos programas totalmente distintos. Pues no, me tardé años en que mis gentes me convencieran de que me metieran todo incluido. Cuando me di cuenta que estaba equivocado, cambié de opinión en un instante. Les dije, ahorita ya, todo, vamos. Y arreglen todo para que corrijan los errores que hicimos en el pasado. Entonces, eso fue lo que... no tiene uno por qué entercarse en su opinión, porque puedes estar equivocado. ¿Quién te dice que tienes la razón? Tú. Pues sí, tú solo. Y a ver que te convenzan a ti solo, convéncete tú solo de que estás equivocado. No hay cosa más difícil en la vida que convencer a alguien de sus ineficiencias. Si hubiera espejos para el alma, como los hay para el rostro, dice Baltasar García. Entonces, eso es. Oye, mi Neto, como hemos platicado durante 50 años o más, y algo que admiro de ti es la calidad humana que tienes, el ser humano. Yo recuerdo varias crisis personales, financieras, pero una que me impactó mucho fue: quiero que transmitas ese sentimiento cuando dices, oye, no tengo nada, y empieza tu gente a apoyar. Mi mamá me prestaba. Bueno, y eso, porque siempre me platicabas a mí, me decías, es que yo tengo el mejor equipo que hay, y todos son hechos aquí, no me importa nadie, ni un rostro. Entonces platícanos esa experiencia de cómo la gente te apoyó a ti también, incluso algunos amigos. Mira, decía Goethe, hay una verdad universal cuya ignorancia mata innumerables planes y proyectos. Que cuando una persona se decide de manera definitiva a hacer algo, el universo decide con ella. Recibe apoyos de personas que jamás se hubieran acercado a él o a ella si no hubiera tomado esa decisión y ponerse al vacío. Así que si vas a hacer algo, hazlo hoy, porque el atrevimiento tiene genio, poder y magia propios. Y no me digan que no. Cuando alguien está corriendo un riesgo tremendo, dices tú, ¡uy! Se va a caer. Pero confiando en mi gente, cuando yo hice mi primer proyecto, yo le pedí prestado a mi mamá, a todos los proyectos. Es más, a mi mamá la metimos al quirófano de 82 años, vivió otros días. Pero yo fui el último hijo en decirle vaya. Entonces, pues, tenía 82 y era peligroso una operación de corazón. Y me dice, ahí te encargo al Gaby y a la Norma y a la Lili. Y dice, hermano. Entonces, ok, no te preocupes, mamá. Oye, ¿y lo que me debes? Ay, caray, ¿tú te acuerdas de eso, hombre? Es que el atrevimiento tiene genio.
vino el miedo, soy responsable, me aviento como el Borras, porque algo dentro de mí me dice que lo puedo hacer, me da confianza. Entonces por eso es que le pedí prestado a mi secretaria, les duplicaba la lana en un año, ni los agiotistas, eso era agio ya, secretarias, amigos, papás de amigos míos que ya se habían muerto, don Adolfo Coronado, me prestó $150,000, y ahí te voy, y conseguí la lana, y abrí un safe. Hablabas de otra cosa, ya me acordé que estas adicciones, fíjate que son terribles las adicciones, y le puede pasar a cualquiera le puede pasar. Yo gracias a Dios salí, y por eso lo confieso, porque si no hubiera salido ya estuviera muerto. Y descubrí estando yo en rehabilitación en Malibú, porque dije, pues, ¿cuál es el mejorcito, no? Y dije, no, pues hay uno aquí en Mazatlán, pero no, llévenme con la verdad, están los ricos. Y ya llegamos acá, bueno, pues aquí está bien. Pues ya estando en pleno proceso, pues a cada quien le asignan a un tutor o un terapeuta, pues que es el que te ayuda de cerca, te habla, te trata de quitar la locura de la adicción. Que se llamaba Martín, me quería vender el negocio. Te vendemos el negocio, voy llegando, ya me quieren vender, espérate. Sí, lo quería vender. Entonces le dije, oye, yo estoy aquí por coca, no por otra cosa, yo voy a seguir echando una amistad. No. Me dijo, no, en ese momento me iba a morir yo. ¡No! ¿Cómo que nada? Nanay. ¡Bum! Y me dice, ¿y por qué te preocupa? Pues ¿cómo? El resto de mi vida sin tomar un highball o una champañita como mujer. Y me dice, ¿y por qué piensas en tan largos plazos? Piensa en más cortos plazos. Y ¡pim! Esa fue la magia. Empecé a pensar en semanas o en meses y tengo 15 años limpio. Y estando yo en una de las juntas que eran muy dolorosas porque tenías que decir tus penas y tus tragedias, llegó un momento, éramos 20 hombres y mujeres, y hubo un momento en que me senté yo tan reconfortado y que estaba yo aprendiendo cosas tan valiosas para mi vida normal, para cualquier persona en su vida normal, que pensé y me dije a mí mismo, ¿cómo es la vida? Tuve que caer hasta el fondo para llegar a aprender estas cosas tan fantásticas que me van a ayudar en mi vida futura. Y también aprendí que las adicciones, todas, el café, el sexo, el alcohol, las drogas, todos son porque no procesamos nuestras emociones de manera adecuada. Entonces, ¿qué hacemos? Nos enojamos y échalo. Y otro hasta que te mueres. Entonces, yo le doy gracias a Dios que salí de esa, pero se sale, se puede salir. Sabemos que eres un gran fan de Napoleón y particularmente la disciplina de estrategia, lo mencionas en el libro. Sin embargo,
Hay otro personaje que en mi opinión ilustra lo que es Network, que es Churchill. Me voy a permitir hacer 3 citas de Churchill que en mi opinión describen de una manera muy clara quién es Neto. Perdón que lo diga en inglés porque se pierde la traducción. Primer quote: if you're going through hell, keep going. Eso es lo que has estado haciendo en toda tu vida y en tu carrera. Número 2, kites rise highest against the wind, not with it. Es una historia de tu vida. Y la tercera, que es la que más me gusta, porque es un quote humano de lo que es Neto Coker. We make a living with what we get, but we make a life by what we give. Ese es Neto Coker. ¿Comentario? Me agradezco mucho la comparación, porque es un pro de Churchill, que lo admiro muchísimo. Y muchas gracias por esas comparaciones. Y claro que es mejor dar que recibir, pero eso no lo sabe uno hasta que lo hace. Hasta que das, te das cuenta del placer que es dar. 1000 veces mejor que recibir. Pero eso lo tienes que descubrir tú solito. Nadie te lo va a enseñar. Entonces, tuve buenos ejemplos en mi casa. Mi padre era muy generoso. Mi madre muy trabajadora, responsable. Cuando mi papá andaba mal económicamente, que era con frecuencia, hacía quesos mi mamá. Mi abuelo materno, su papá tenía unos ranchos, una lechería, y le sobraba leche y se le regalaba a mi mamá. Mi mamá hacía quesos frescos, muy ricos, paneles y quesos frescos, y hacía 50 quesos, no creas que... La casa era una quesería, te salías de la escuela en la mañana con las ollas y el suero y que el cuajo y un mosquero y mi mamá en el teléfono agarrando una lista con todos sus amigos. Begoña, ¿vas a querer hoy? Sí, no, pensar. Licha, ¿vas a querer el queso enchilado para el centro? Sí, ahí va el queso enchilado. Y así, entonces, al mediodía era la entrega de los quesos para que comieras con el queso recién hecho. Entonces ahí vamos mi mamá y yo y la vi mi hermana, y a veces la Pati, en el carro repartiendo quesos en todo Mazatlán. Entonces, en la única casa donde no me gustaba bajarme era en la casa de la Fernanda Patrón, porque era mi novia, pues. Y me hacía mi mamá, ¡ay, bájate! Entonces, aprendes con los ejemplos. Y yo vi esa valentía de mi madre, que no es un milagro, no hace nada, y ganaba más que mi papá. Nos mantuvo mucho tiempo mi madre. Por eso le guardo un recuerdo muy bonito de ella. Era tacaña con los besos. Mi papá era muy besucón. Mi mamá llegaba a quedar a besos, pero mi mamá no. Pero era buena para trabajar y muy responsable como una madre. El Gabriel, mi hermano, esta reprueba. El Gabriel nació con espina bífida, en aquel tiempo era casi mortal. La hidrocefalia era muy común en esos niños, porque el cráneo está muy débil, el hueso del cráneo está muy débil, entonces sale el líquido sinovial, se tapa un orificio de salida y empieza a crecer el cráneo. Entonces a Gaby le hicieron 32 operaciones en México. El Dalí, todos los hospitales recorrió, sin lana, con mi papá mandándole lo que podía, y en casa de tíos dando palo, que se portaron por Tachita, hermana de Tere, que está aquí. Nos salvó la vida del Gaby, porque mi mamá pasó 12 años en casa de Chite Fallito, en
éramos 5 hijos. Nosotros 4. A dos las mandó con una prima hermana de ella a vivir 2 años o 3. Y hoy también nos quedamos con mujer. Me acuerdo, por cierto, que yo andaba era burro en la escuela. En secundaria, estaba yo en primero, segundo, secundaria. Y estábamos mi papá, la Bibi y yo nada más en la casa, ¿no? Porque todo lo demás fue. Entonces, llegaron las calificaciones y las ve mi papá. Y hizo un berrinche. Dice, te vas al internado. Al internado de México, ahí mismo en Mazatlán. Haz de cuenta que te mandan al internado México, aquí mismo. ¿Cómo estarás, papá? Que te mandan en tu propia ciudad a un internado, ¿no? Entonces, dice, ándale, agarra un beliz, porque se dice beliz allá en Mazatlán. Es que no tenemos belices, se lo dijo mi mamá. Ve, pega tu tía Estela. Y ahí hago con una tía, mi tía Estela, y tía, no, pero esos son belices. Pues aquí tengo uno de esos grises viejos duros con la agarradera transparente de plástico y con 2 botones. Pero nomás servía uno. Y le dije, así me lo llevo, chinchín. Y ya guardé 3 o 4 trapos y ya traigo el beliz y bajo con mi raqueta de tenis, mi guitarra y el beliz. Y me dice mi papá, ¿por qué tartamudeado? Pues ¿a dónde crees que vas? Hijo de la tal por cual. Deja la guitarra. Dejé la guitarra. Y ahí vamos a la escuela. Y ahí me va a reír. Vamos. Y era la hora de la llegada de todos los camiones de Lico con todos los compañeros y compañeras, ¿no? Y obviamente que si me va a llegar con un beliz y la raqueta y mi papá, pues me va a llevar al internado, ¿no? Entonces el bola de burlas y ya por eso me gustaba. Y estaba un padre arriba, entonces le dice a mi papá, padre Hugo, papá es el padre Enrico, cállate tú. Y dice, aquí se lo voy a dejar. Y al hacer así, se abrió el beliz. Muy el tiradero de calzones y calcetines. No, pero vergüenza no la tenemos. Pero pues así fue. Duró un mes entero y ya me regresé a la casa. Pero pues esa fue. Bueno, Neto, me acuerdo cuando empezó la pandemia, me hablaste un día, ¿no? Y me dice, oye, pues, trabajando en turismo, ¿no? Pero me comentaste, dice, pero yo no voy a correr. O sea, los ingresos para abajo, pero no voy a correr. Cerramos 6 meses. Por eso. Y no corría nadie nunca. Exacto. Y le dije a mis ejecutivos, no paguen a nadie más que nóminas. No paguen bancos, reestructuren a nadie. Y no corría. Además, 6,000 empleados. sí, eso habla de calidad humana, habla de la lealtad que tienes con tu gente, y por eso el aprecio que también, el amor que te tiene tu gente. También les diste y le construiste casi una ciudad. Bueno, es que ahí me combino porque cuando llegué a Los Cabos no había nada, entonces había que construir habitaciones para los empleados, para los trabajadores, o pagar rentas carísimas que abusaban porque no había. Entonces yo llegué a pagar porque para llevarte a alguien de Mazatlán, de Vallarta o de Cancún a Los Cabos, había que pagarle el housing, porque es muy caro Los Cabos, siempre ha sido muy caro, porque está muy lejos, muy distante, muy primitivo. Entonces, llegaba yo a rentar departamentos y $500, y yo, qué bárbaro. Y atrás llegaba otro y me decía, yo lo doy 600, no, espérate, 500 aquí están. Entonces, llegó un momento, pasaron los años, creció la empresa, y llegó un momento que estaba yo pagando una fortuna de rentas mensuales. $100,000, $120,000 mensuales de rentas.
vamos a hacer el inmueble, vamos a pedir un crédito y con el sobrante pagamos el crédito. Y así sucedió. Y mataban por mí todos. Iba yo platicándoles en un carro, en un coche, ¿no? Dice aquí. Íbamos caminando por el medio de Amal, que así se llama el proyecto, y les iba platicando, pues aquí viven todos, y aquí porque les presto las casas, no se las cobro, porque pues no les iba a cobrar, si no les cobraba la otra renta, pues tampoco les cobraba la que yo les iba a dar. Entonces era gratis para ellos y un aparato de aire acondicionado en la recámara. No, hombre, matan por mí, les dije yo a los que iban a matar, pero se te presumía. Y le pregunté que iba manejando el carro. ¿Y tú vives aquí? No, yo no. Ah, bueno, ya matarás, ya matarás. Entonces me ocurrió hacer otra cosa. Eso fue un éxito para la empresa, eso, claro. Después ya se normalizó la oferta de casas para trabajadores de departamentos. Entonces ya todos pudieron comprar su casa y me vaciaron las mías y ya vendí el proyecto. Y le saqué una lanita. Creo que estamos cerca del tiempo. Una anécdota mostrando el otro lado de Neto, el lado pícaro de Neto, que también le sobra, ¿verdad? Y es atribuible al sector turismo en el cual estamos todos involucrados aquí. Durante el huracán Odile, se recordarán en Los Cabos, vino y destrozó prácticamente Los Cabos. Fue un huracán devastador. En ese tiempo yo estaba en el Consejo de Promoción Turística y tratamos de ponernos la meta de regresar a Los Cabos listo para la temporada alta de invierno. Entonces es una lucha contra el tiempo y de ganar la confianza de todos los turoperadores, los medios de comunicación, sobre todo norteamericanos y canadienses, para que le apostaran a Los Cabos y recuperarlos de Odile en Los Cabos lo más rápido posible y que la temporada de invierno, la temporada alta en nuestro sector, no se nos pasara sin maximizar. Logramos conjuntar a los principales dueños, no directores, dueños de todas las grandes organizaciones de viajes en Estados Unidos y Canadá, e invité a un grupo de empresarios de Los Cabos. Por supuesto, Neto Coppel venía liderando el grupo de empresarios de Los Cabos. Le dije, Neto, tienes que venir conmigo, porque no nomás el consejo va a poder hacer esto. Necesitamos mostrar una unidad y que los empresarios están detrás de todo este plan de recuperación de Los Cabos después de Odile, ¿no? Bueno, yo voy. Vamos a Los Cabos. Una serie de empresarios muy importantes junto con Neto me ayudó a convocarlos. Estamos allá, tuvimos una gran reunión, salimos ahí con planes específicos ya de inversiones del sector privado, del sector público, de los turoperadores, de las agencias de comunicación, de todo el mundo. Todo el mundo muy contento y nos vamos a cenar. Y esto lo conecto con lo que es el apellido Coppel, ¿ok? Ahorita me bromeaba Neto de que yo no lo uso mucho. Sí lo uso, lo que pasa es que es muy largo. López Negrete Coppel. Que me escuche mi mamá, por favor. Y todos los Coppel estamos conectados de alguna manera. Todos, no importa si tenemos un octavo o un 25% o lo que tengamos de sangre de los Coppel, todos estamos conectados. Cuando hay un Coppel, está conectado. ¿Okay? Entonces, nos vamos a cenar a un restaurante en Nueva York con todas estas personas tan importantes y siento a Neto con los grandes presidentes y propietarios de estos grupos de turismo, otros empresarios también. Y de repente yo estoy en otra mesa y oigo carcajadas y carcajadas y carcajadas y carcajadas. Y bueno, ¿qué está pasando? Algo está, una fechoría está haciendo Neto Coppel. Entonces me levanto y voy a la mesa. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? No sé qué.
Y me dice Neto, oye, ¿qué les están platicando? Que los tienes tan contentos a todos y riéndose todos como locos. Entonces me dicen, es que les dije, a ver, si con 1/8 de judío que soy por lo copio he logrado lo que he logrado, imagínense lo que hubiera logrado si hubieran sido ustedes que son 100% judíos. Historia real. Javier, te paso.